nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios al Padre para ser nuestro maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro prometido del sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y a las riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas hasta que venga el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a ver, como dijimos el lunes pasado, vamos a hablar en primer lugar una reflexión breve sobre la maravillosa doctrina de San Pablo sobre el cuerpo místico de Cristo, ese cuerpo místico que es la Iglesia, cuya cabeza es Cristo y cada uno de nosotros miembros de ese cuerpo místico. Y vamos a leer, si no os importa voy a leer yo, porque es un poquito largo, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Vosotros solo escuchad porque ya veréis que está perfectamente definido esa doctrina del cuerpo místico de Cristo y necesita muy poca aclaración, aunque haremos una pequeña aclaración. En el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, el 12 al 31, dice: porque así como, siendo el cuerpo uno, sí, tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, son un cuerpo único. Así es también Cristo. Porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo, y todos, ya judíos, ya gentiles, ya siervos, ya libres, hemos bebido del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? No por esto deja de ser del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojos, ¿dónde estaría el oído? Y si todo él fuera oídos, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos como ha querido. Si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, pero uno solo el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no necesito de vosotros. Aún hay más. Los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios, y a los que parecen más viles, los rodeamos de mayor honor. Y a los que tenemos por indecentes, los tratamos con mayor decencia, mientras los que de suyo son decentes no necesitan de más. Ahora bien, Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor al que carecía de él, a fin de que no hubiera escisiones en el cuerpo. Antes todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. De esta suerte, si padece un miembro, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es honrado, todos los otros
a uno se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, sus miembros parciales. Y Dios los estableció en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, luego doctores, luego el poder de los milagros, las virtudes después, las gracias de curación, de asistencia, de gobierno, los géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos doctores? ¿Tienen todos el poder de hacer milagros? ¿Tienen todos la gracia de curaciones? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Todos interpretan? Aspirad a los mejores dones, pero quiero mostraros un camino mejor. Muy bien. ¿Veis? Tenemos ahí la doctrina de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Y lo primero que hace San Pablo es presentarnos cuál es el principio de unidad entre Cristo y la Iglesia. Por eso el término Cristo aquí tiene un sentido colectivo. O sea, hablar de Cristo es hablar de la Iglesia. Y San Pablo hace mucho interés en presentarnos esa conexión entre Cristo y la Iglesia. ¿Por qué? Porque él tuvo la primera experiencia personal en su encuentro con Cristo. ¿Recordáis cuando camino de Damasco llega su conversión? ¿Qué le dice Cristo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces comprendió San Pablo que perseguir a la Iglesia, que era lo que él hacía, era perseguir a Cristo. Y por eso pretende esa conexión íntima entre Cristo como colectividad y los cristianos. Los cristianos como miembros de ese cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y digo que lo primero que quiere presentar es ese principio de unidad en ese cuerpo místico que es la Iglesia. Y el principio de unidad es el Espíritu Santo, en el que todos hemos sido bautizados y del que todos hemos bebido. Hace referencia aquí San Pablo a los dos, la comunión, el bautismo, el sacramento, a los dos sacramentos del bautismo, en el que todos hemos sido bautizados, y el sacramento de la confirmación, en el que todos hemos sido, en el que todos hemos bebido. Fijaos qué casualidad. Al principio estos dos sacramentos iban unidos y lo hemos visto en la primera lectura de hoy. ¿Recordáis cuando San Pablo ha llegado a Éfeso y se encuentra con un grupo de cristianos y les dice: ¿habéis sido bautizados en el Espíritu Santo? Y dice: pero si ni siquiera hemos oído hablar quién es el Espíritu Santo. Y después de instruirlo se bautiza y a continuación San Pablo les impone las manos. Es decir, ahí están los dos sacramentos, el bautismo y la confirmación, que en un principio estaban unidos y no tardaron en separarse. Después San Pablo va describiendo las propiedades de ese organismo humano, de ese cuerpo místico de Cristo, con distintos miembros y con distintas funciones. Todos, unos más nobles, otros menos, pero todos necesarios y en una mutua concordancia para el bien del conjunto del cuerpo. Y como tercera fase o pensamiento, las consecuencias. También en ese cuerpo místico de Cristo hay diversidad de miembros y diversidad de funciones, pero todos en común armonía para el bien del conjunto, para el bien del pueblo, del cuerpo. Y fijaos, dice algo muy importante, dice: aún hay más, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Eso es muy importante, porque fijaos, por ejemplo, en las parroquias estamos dando, algunos de nosotros, los cursos de Biblia, pero en las parroquias hay distintos grupos y a lo mejor caemos en la tentación de pensar que lo que nosotros hacemos,
hombre, está por encima de los demás grupos o de lo que puedan hacer los demás. Y en todas las parroquias hay un grupo de limpieza. Bueno, fijaos si es importante, a esto se refiere San Pablo, que los miembros que parecen más débiles a veces son los más importantes. Porque, mirad, si yo dejo un mes de dar el curso de Biblia, no pasa nada. Lo recuperábamos al mes siguiente y seguimos tan normal. Que deje de funcionar un mes el grupo de limpieza, verás cómo sí pasa y verás cómo se nota, ¿veis? Pues a esto. ¿Y por qué digo esto? Porque habitualmente en el grupo de limpieza pues es la gente sencilla, la gente humilde, gente más sencilla, que aparentemente pueden presentar o pueden aparecer como más débiles, y sin embargo dice San Pablo que son los más importantes. Y ha terminado de una forma presentando toda esa serie de dones del Espíritu Santo, de carismas que el Espíritu Santo da, el de apóstoles, el de doctores, el de profeta, el de curación, el de milagros, el de lenguas, el de interpretación, y dice, aspirad a los mejores dones, pero quiero mostraros un camino mejor. O sea, que hay un camino mejor que hacer milagros, o que curar, o que el don de profecía, o que el don de apóstol. Bueno, pues es cuando en el siguiente capítulo San Pablo nos va a dar esa página maravillosa sobre la caridad, sobre el amor, que como es muy conocido lo saltamos. Y pasamos a la resurrección de los muertos. El capítulo 15 sobre estos dos grandes temas, la doctrina del cuerpo místico de Cristo y la doctrina sobre la resurrección de los muertos. Y vamos a leer en ese capítulo 15 versículos del 1 al 19. Hermanos, os recuerdo el Evangelio que os anuncié, el que aceptasteis, en el que permanecisteis firmes y por el que os salvaréis. Si lo retenéis tal y como os lo anuncié, si lo retenéis tal como os lo anuncié, pues de lo contrario habríais creído en vano. Os transmití en primer lugar lo que a mi vez yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Se apareció también a más de 500 hermanos de una vez, de los que la mayoría viven todavía, otros murieron. Luego se apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, y después de todos, como a uno que nace antes del tiempo, también se me apareció a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol por haber perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí, pues he trabajado más que los demás, pero yo sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos y lo que habéis creído. Ahora bien, si predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo algunos de vosotros dicen que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana nuestra fe. Incluso seríamos falsos testigos de Dios, pues contra Dios testificamos que ha resucitado a Cristo, mientras que no lo ha resucitado si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Todavía estáis en vuestros pecados, y por tanto los cristianos que han muerto están perdidos. Si lo que esperamos de Cristo es solo para esta vida, somos los hombres más desgraciados. Hasta ahí, muy bien. Fijaos, entra en este último tema de la resurrección de los muertos y se trata, digo, de una cuestión doctrinal y de suma importancia.
Hasta ahora San Pablo ha ido dando varios, o corrigiendo, pues varios abusos que se daban dentro de la Iglesia en orden disciplinar. Por ejemplo, esos abusos que se daban en la cena eucarística, que si uno no esperaban a otro, o las formas de si tomar o no las carnes sacrificadas a los ídolos, eran cuestiones disciplinares. Pero esta doctrina sobre el cuerpo místico, y sobre todo la de la resurrección de los muertos, pues es de carácter doctrina y de suma importancia. Parece que resulta un tanto raro que en los corintios, o algunos de los corintios, entre los corintios, no creyeran en la resurrección de los muertos. Y hasta cierto punto es lógico, porque estaban rodeados de un paganismo, de la gente no cristiana donde vivían, pues en la que era muy común en ese imperio helénico en ese momento, en el que pues la creencia general era la no creer en la resurrección de los muertos. San Pablo va a hablarles de la resurrección de los muertos y el punto de partida es la resurrección de Cristo. Y como consecuencia inevitable de la resurrección de Cristo vendrá nuestra propia resurrección. Hay que tener en cuenta que cuando toca el tema de la resurrección, San Pablo se está refiriendo solo a los justos, no hace referencia a los pecadores, sino a los que son de Cristo. Y comienza recordando el hecho cierto de la resurrección de Cristo y cómo eso ha sido el eje de su predicación entre los corintios. Dice que yo os he transmitido lo que he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que luego, para certificar su resurrección, se apareció a muchos. Primero a Cefas, luego a los 12, después a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven todavía, después a Santiago, después a los apóstoles, y dice San Pablo, y después, como a un aborto, se me apareció también a mí. ¿Por qué dice San Pablo que como a un aborto se le apareció a él? Porque él se siente como arrancado de la sinagoga y ha sido convertido en apóstol. Fue de una forma violenta, por eso dice, como un aborto se me aparece también a mí. Como uno que nace. Sí. Bueno, puesta la base, que es el hecho cierto de la resurrección de Cristo, en la que sí creían los corintios, va a pasar a narrar la resurrección de los muertos, en la que algunos corintios no creían. Y Pablo da por supuesto que existe tal conexión entre la resurrección de Cristo y la de los cristianos, que admitir a una hay que admitir la otra, o negar a una habría que negar la otra. Por eso pasa ahora hablando de las consecuencias graves y desastrosas que nos hubiera acarreado si Cristo no hubiese resucitado. Y esas consecuencias serían, primero, que lo mismo la predicación de los apóstoles, que la fe en Jesucristo sería vana, porque giraría en torno a un muerto que se sacrificó por nada, que se sacrificó en vano. Segundo, que los apóstoles serían unos impostores, porque predican la resurrección de un muerto que en realidad no ha resucitado. Tercero, que los fieles, todos que creían haber pasado de la muerte a la vida, resulta que seguirían en la misma condición que estaban los gentiles. Es decir, su redención no se habría llegado a cabo y permanecerían en su pecado. Y como último, que esa vida de sacrificios y renuncias que nos imponemos por nuestra propia fe, pues sería en vano, no tendría ninguna lógica, pues seríamos los más miserables de todos los hombres. Por eso, a continuación, después de este mal sabor de boca, podríamos decir, que San Pablo nos deja hablándonos de esas graves y desastrosas consecuencias que hubieran venido si Cristo no hubiera resucitado,
nos va a hablar como en un canto triunfal, y por eso dice, pero no. Cristo ha resucitado y da una característica muy importante: primicia de los muertos, de los que han muerto, primicia de los que han posado. Por eso leemos del capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios, del 20 al 28. Seremos falsos testigos de Dios, porque contra Dios... No, ¿No? 15, 20. A ver, ¿qué? De primera de Corintios, ¿sí? De la primera. Pero no, Cristo ha resucitado entre los muertos, Sí. Ese es el 20. Sí. como primicias de los que duermen. Perdón. Porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y como en Adán hemos muerto todos, así también en Cristo somos todos vivificados, pero cada uno en su propio rango. Las primicias Cristo, luego los de Cristo, cuando Él venga. Después será el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, cuando haya destituido todo principado, toda potestad y todo poder. ¿Sí? Sí, sí, hasta el 28. Pues preciso es que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último destruido, enemigo destruido, será la muerte, pues ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Cuando dice que todas las cosas están sometidas, es evidente que excepto aquel que sometió todas las cosas. Antes, cuando le queden sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo se sujetará a quien Él todo se lo sometió, para que sea Dios todo en todas las cosas. Muy bien, hasta ahí. ¿Veis como en son de triunfo, tratando de borrar, digo, ese mal sabor de boca que dejaría si Cristo no hubiera resucitado, lanza ese rotundo, pero no. Cristo ha resucitado como primicia de los muertos, de los que han muerto o de los que reposan. Fijaos, la primera expresión que aplica a Cristo es la que es primicia. Y eso era un término muy usado por los judíos. Sabéis que ellos ofrecían las primicias de las cosechas al Señor, es decir, los primeros frutos de las cosechas, las consagraban al Señor. Y de algún modo, en esos primeros frutos quedaba incluida toda la cosecha, de forma que todo quedaba bendecido y santificado. Pues cuando San Pablo aplica a Cristo este término de primicia respecto de los muertos, da claramente a entender que Cristo no va a quedar solo en su condición gloriosa, sino que va a llevar tras de Él y con Él a la masa de todos los muertos unidos a Él. Y esa idea de solidaridad entre Cristo y nosotros queda más patente aún bajo otra imagen. Ese paralelismo de contraste entre la obra de Adán y la obra de Cristo. Así como por un hombre entró la muerte en el mundo, así también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. Y presenta a Cristo pues como cabeza de la humanidad regenerada. Y Cristo y los suyos forman pues como una especie de lo que vimos, de cuerpo, de organismo único, de cuerpo donde nosotros los miembros y Cristo su cabeza, y que no admite diferencia. Donde está la cabeza han de estar también los miembros del cuerpo. Por eso Cristo, en cuanto a su resurrección, ha sido el primero y como primicia de los que han muerto, y después, al fin de los tiempos, se realizará en los cristianos. Y luego San Pablo entra a describir los últimos momentos del drama escatológico y dice que una vez vencidas todas las potencias hostiles, puestos ya en seguro todos los redimidos, Cristo le entrega el reino al Padre. Antes de entregar el reino al Padre era preciso que Cristo reinase,
que ejerciera su poder de rey hasta que fueran vencidas todos los enemigos. Pero una vez vencido el último enemigo, que es la muerte, y es vencido con la resurrección de Cristo y la resurrección de todos los muertos, pues cesa su función redentora y mesiánica. Y Cristo entrega el reino al Padre, un reino de paz, de inmortalidad y de gozo, en el que no habrá ya nada ajeno o opuesto a él. Fijaos, cuando dice que Cristo como Hijo ha de someterse al Padre, no menoscaba en nada la divinidad de Jesucristo, porque nos está hablando de Jesucristo como Mesías y en su obra de Mesías. Bueno, pues vamos a seguir y seguimos con otras pruebas de la resurrección. Seguimos con otras pruebas de la resurrección. En el mismo capítulo 15 leemos del 29 al 34. Por otro lado, ¿qué sacarán los que se bautizaron por los muertos? Si en ninguna manera resucitan los muertos, ¿por qué se bautizan también por ellos? Y nosotros mismos, ¿por qué estamos en peligro a todas horas? Os aseguro, hermanos, por la gloria que en vosotros tengo en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en trance de muerte. Si por solos motivos humanos luché con las fieras en Éfeso, ¿qué me aprovechó si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os engañéis, las conversaciones malas estragan las buenas costumbres. Desembriagaos como es justo, y no pequéis, porque algunos viven en la ignorancia de Dios. Para vuestra confusión os lo digo. Vale, mirad, aduce aquí San Pablo dos nuevos argumentos sobre la resurrección, que es el bautizarse por los muertos y luego pues toda esa serie de sacrificios que se nos impone por nuestra fe y que a veces nosotros mismos sufrimos y padecemos, y especialmente él, por eso dice que luchó con las fieras en Éfeso, ahora aclararemos. En cuanto al bautismo por los muertos, ¿qué era esto? Pues piensan algunos que eran cristianos ya bautizados, que se hacían rebautizar para que les llegara los efectos del bautismo a los muertos, y así la remisión de los pecados. Sin embargo, piensan otros, y creemos que bastante más acertadamente, que se trataba de catecúmenos que se estaban preparando para el bautismo, y cuando llegaba el momento del bautismo ofrecían una oración especial o un tipo de sufragio por los muertos, y así, purificados de sus pecados, pudieron alcanzar la resurrección de los muertos. Ese era el bautizarse por los muertos. Un poco lo que hizo Judas Macabeo. Ahora vamos a ver la cita, si queréis, en la segunda carta de los Macabeos. Judas ofreció una serie de sacrificios por todos los muertos en la batalla para la purificación de sus pecados. Leer en segunda de Macabeos 12, 43, 46. Segunda de Macabeos 12, 43, 46. Hizo una colecta soldado por soldado, hizo una colecta soldado por soldado y reunió hasta 2000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado, acción elevada y noble, inspirada en el pensamiento de la resurrección. ¿Sigo? Sí. Puesto que si él no hubiera esperado que aquellos muertos habían de resucitar, vano y superfluo hubiera sido orar por ellos. Vale, ¿veis? Recogió una colecta y la mandó a Jerusalén para que hiciera sacrificios en honor a los que habían muerto en la batalla, esperando la resurrección. La segunda razón, esta era el bautizarse por los muertos. La segunda razón pues está sacada de la vida incesante, de la vida de incesantes tribulaciones y sacrificios y peligros
que los cristianos, y él concretamente San Pablo, llevaba como consecuencia de la predicación de la fe, de la predicación del Evangelio. En ese que habla San Pablo, cómo tuvo que luchar con las fieras en Éfeso, está hablando en un sentido figurado, se está refiriendo a toda la clase de peligros y persecuciones que él padeció predicando en Éfeso. Bien, como conclusión, recomienda a los corintios que no se dejen influir por las ideas de los paganos, de las que están rodeados, que niegan la resurrección, sino que salgan de esa intoxicación pagana y vuelvan al recto camino de la sabiduría cristiana. Y va a entrar casi en el tema fundamental del modo de la resurrección, de cómo vamos a resucitar. Voy a leer el capítulo 15, porque en medio de la lectura quiero aclarar algún concepto. Capítulo 15, versículos del 35 al 33. Del 35, perdón, al 53. Sí, 15 del 35 al 53. Dice: pero dirán algunos, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no nace sino muere. Y lo que siembras no es el cuerpo de la que ha de nacer, sino un simple grano, por ejemplo, de trigo o algún otro tal. Y Dios le da el cuerpo según ha querido a cada una de las semillas del propio cuerpo. No es toda carne la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de los ganados, otra las de las aves y otra la de los peces. Y hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, y uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas. Y una estrella se diferencia de la otra en el resplandor. Pues así en la resurrección de los muertos. Y nos va a dar ahora las 4 características fundamentales del cuerpo glorioso resucitado. Y dice: primera, se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Es lo que llamamos la impasibilidad, que luego explicaremos. Segunda, se siembra en ignominia y se levanta en gloria, que es lo que llamamos la claridad. Se siembra en flaqueza y se levanta en poder, que es la agilidad. Y se siembra cuerpo animal y se levanta un cuerpo espiritual, que es la sutileza. Ahora explicamos en qué consiste cada una de esas cualidades del cuerpo resucitado. Dice: pues si hay un cuerpo animal, también lo hay espiritual, que por eso está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo animal, después lo espiritual. El primer hombre fue de la tierra, terreno. El segundo hombre fue del cielo. ¿Cuál es el terreno? Tales son los terrenos. ¿Cuál es el celestial? Tales son los celestiales. Y como llevamos la imagen del terreno, llevaremos también la imagen del celestial. Pero yo os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden poseer el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Voy a declararos un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al último toque de la trompeta, pues tocará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es preciso, mirad qué importante es esto, porque da la idea clara, que este cuerpo mortal o este cuerpo corruptible se revista
de incorruptibilidad y que este cuerpo, este que tenemos, se revista de inmortalidad. Fijaos, nos encontramos quizás ante el pasaje de la Escritura que más ahonda en el misterio de la resurrección. Es difícil formarse la idea de un cuerpo humano, orgánico, incorruptible. Y esa dificultad sentían los corintios. Y por eso San Pablo, la respuesta de San Pablo es que este cuerpo humano ha de sufrir una transformación con unas características especiales distintas a las que ahora tenemos. Y a fin de entenderlo mejor, pues empieza o comienza valiéndose de algunas imágenes tomadas del mundo vegetal, del mundo animal y del mundo mineral. En cuanto a la del mundo vegetal, dice, una semilla no emprende una nueva vida si antes no muere y se corrompe. Y cómo esa semilla no es numéricamente la planta que de ella va a salir, sino algo anterior que se desarrolla según unas leyes puestas por Dios. Y lo mismo en el mundo animal, como hay distintos organismos, unos más nobles, otros menos, y lo mismo en el mundo mineral, hablando de los astros, y cómo los brillos son distintos, dependiendo de uno, dependiendo de otro, y cómo incluso las mismas estrellas se diferencian unas de otras, porque unas brillan más y otras brillan menos. Bien, pues todas estas cosas las ha puesto como ejemplo porque es lo que va a suceder con el cuerpo humano y pasa a desarrollar las 4 cualidades con las que se resucita el cuerpo glorioso. Y dijimos, es la impasibilidad, que es el no sufrir mal físico, el no sufrir enfermedad, ni no sufrir la muerte. Y leerlo, Apocalipsis 21:4. Ahí nos habla de la impasibilidad. ¿21? 21:4. Y enjugará Sí. las lágrimas Sí. de los ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo está en el pasado. Todo está en el pasado. No habrá duelos, ni gritos, ni trabajo, y la muerte ya no existirá. La impasibilidad. No habrá mal físico, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni la muerte. Segunda característica del cuerpo, la sutileza. Es decir, el cuerpo como semejante a un espíritu, con la propiedad de poder atravesar, pues de penetrar los cuerpos, leer. Pero todo esto lo tenemos, el ejemplo en Cristo resucitado. Leer Lucas 24:36. ¿Cómo nos dice? Se presentó en medio del cenáculo, estando las puertas cerradas, en medio de los discípulos. No era preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria. Lucas 24:36. No, Lucas 24, digo, no. Estaban Sí. hablando Sí, estas cosas. sí. Él mismo se presentó en medio de ellos. Aterrados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Sí. Pero él les dijo: Ya, ¿veis? Pero estando reunidos, se presentó en medio de ellos, aclara, estando las puertas cerradas, ¿no? ¿Ha leído antes? Sí. Estaban hablando. Estando las puertas cerradas, se presentó en medio de ellos. Es que ahí tenemos la característica del cuerpo resucitado, la sutileza, esa capacidad de poder traspasar cuerpos. Si están las puertas cerradas, ha tenido que atravesar la puerta o ha tenido que atravesar la pared.
para reunirse, para estar en el centro. La tercera, la agilidad, es decir, el obedecer al espíritu con facilidad y con rapidez de movimientos. Es decir, pues estar en el lugar que quieres solo con el pensamiento. Leer también en Lucas 24, 31, cómo Cristo aparece en medio de ellos o desaparece en medio de ellos, pues con esa rapidez. No como por ejemplo vimos ayer en la ascensión, como ellos van viendo que Jesús se va alejando, pero con esa propiedad del cuerpo resucitado, de la agilidad, pues es obedecer con facilidad al Espíritu y esa rapidez de movimiento. Lucas 24, 31. Entonces sus ojos se abrieron y lo reconocieron, pero él desapareció de su lado. ¿Ves? Pero él desapareció de su lado. Y por último, la cuarta cualidad, la claridad, que es rebosar hermosura y esplendor, el resplendor y la hermosura que reflejará el cuerpo resucitado y se brillará, no todos con el mismo brillo, y se brillará más o menos según merecimientos. Entonces leer en la primera de Corintios que estamos viendo 15, 40, 42, como dice que unos astros brillan más y otros menos, y se diferencian unos de otros en su brillo. Leemos. Sí. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Incluso cada estrella tiene un resplandor diferente. Sí, vale, ¿veis? Bueno, pues estas son las 4 propiedades en las que el cuerpo resucitado será transformado en la resurrección. Con este cuerpo que tenemos, pero con estas propiedades del cuerpo resucitado. Resumiendo, afirma solemnemente que ni la carne ni la sangre heredarán, es decir, este cuerpo que ahora tenemos corruptible, heredarán el reino, sino que necesitamos una transformación para entrar en el reino de Dios, y esta transformación tendrá lugar al final de los tiempos, cuando dice: quiero declararos un misterio, no todos morirán, pero todos seremos transformados. Es decir, en la parusía, cuando llegue el final de los tiempos, los cristianos que aún vivan que no han muerto todavía, pues serán transformados, mientras todos los muertos resucitarán transformados con su cuerpo glorioso. Y dice, todo esto será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando toque la trompeta, insiste muchas veces en que tocará la trompeta, y por una acción potente de Dios, que convertirá y transformará este cuerpo terrestre en un cuerpo celeste. Y por último, insistir en ese demostrativo este. Es preciso que este cuerpo corruptible se convierta en incorruptible y que este cuerpo animal se convierta en cuerpo espiritual. Inculcando fuertemente la identidad del cuerpo resucitado con el que ahora tenemos. Es exactamente el ejemplo de la resurrección de Cristo. Cristo resucita con su cuerpo, pero con unas propiedades ya gloriosas y características del cuerpo resucitado. Y termina con un himno final de la historia, 4 versículos del capítulo 15, del versículo 54 al 58, que leemos. 15, 54, 58. Cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido destruida por la victoria. ¿Dónde está la muerte?
tu victoria, ¿dónde está muerte, oh venenoso? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Por esto, queridos hermanos, manteneos firmes, inconmovibles, trabajando más y más en la obra del Señor, sabiendo que el Señor no hará sin recompensa nuestro trabajo. Muy bien, ¿veis? Pues ante esta maravilla que tendrá lugar en la parusía, con la derrota definitiva de la muerte y la transformación gloriosa de los cuerpos, San Pablo entona un himno de triunfo y a la vez de acción de gracias a Dios. Como conclusión, pues San Pablo exhorta a los corintios a que se mantengan firmes e inconmovibles en la esperanza de la resurrección, que es realmente el eje y el que da sentido a la vida cristiana. Y termina este capítulo con la resurrección de los muertos, poniendo como base la resurrección de Jesucristo, que es la primera y definitiva victoria sobre la muerte y que va a recibir su consumación pues cuando resucitemos todos los enemigos. Y aquí termina. ¡Ay, qué alegría! Vamos a ver si cabemos. Cabemos todos. Aquí Le termina. quiero preguntar una cosa. ¿Cómo se llama el estado de bilocación que tienen algunos videntes vivos, como lo han tenido en las biografías que yo he leído de los santos? Por ejemplo, Fray Escobar era el más humilde que estaba valiendo. Los miembros más débiles son los más importantes. Y él estaba en otras naciones y estaba en el convento. Y cambiando Luz Amparo, he oído un comentario de dos personas que uno estaba en un sitio y la otra en el otro. Sí. Y decían, no, Luz Amparo estaba con nosotros. Y los otros decían, no, estaban con nosotros. Y una parte decía, este día la víamos impresionantemente bello. Y yo me decía en mi cabeza, esta parte lo tenía en la bilocación. Sí. Pero ¿cómo se llama el estado? Bilocación, ¿no? No, es bilocación. Sí. Estar en dos sitios a la vez, ¿no? El poder estar en dos lugares Sí, a la vez. pero ¿cómo es? Como no tienen sutileza todavía, no aparecen y desaparecen ahí delante. Bueno, pues Se yo llama creo- solamente bilocación, nada más. Sí, Bilocación es pero una vamos, yo cosa. creo que viene a ser como un carisma del Espíritu Santo, Sí. en que te da esas características. Bueno, se termina a decir bilocación y nada más. Sí. Se entiende perfectamente, ¿no? En cuanto al don de profecía, ¿qué hacían los profetas? Predicar a Dios. Pues ese era en realidad el don de profecía, el ser vocero de Dios, el de predicar al Señor. Yo no tengo gracia para mí. Sí, bueno, pero por eso dice que hay muchos miembros, diversidad de miembros y diversidad de funciones. Cada uno con su función está, pero fijaos que la dignidad, podríamos decir, no está en la función, sino en cómo realiza cada uno su función. Eso habla de que los más débiles a lo mejor son los más importantes, porque la función es la misma y la importancia de la función la misma. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Virgen, Bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti y que nuestras almas reciban el rayo de esa belleza tuya, que no queda con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos el respeto de tu luz y de tu favor. María, poderosa sacramento, concédenos nuestras vidas gloria. Somos más débiles y nuestros enemigos se ensoberbecen contra nosotros.
actos de vencerlo. Él conoce el poder que tiene y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra,